buenas a todos, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya sin vernos? Ya no nos vemos tan asiduamente. Hoy os traigo un vídeo el cual no sabía ya cómo montar. Estuve pensando varios días y diciendo, ¿y cómo le traigo yo a mis muchachos todo lo que he restaurado hasta el momento en el que metemos el motor? ¿Cómo le meto yo aquí tantos vídeos? Entonces en este vídeo vais a tener todo lo que hemos tenido que hacer hasta el momento en el que fuimos a meter el motor. Eso lo tendréis en el siguiente vídeo, pero en este os traigo bastantes cosas, bastante contenido y os lo voy a dar de una manera que no lo he hecho nunca. Entonces dejadme en los comentarios qué os ha parecido y no me voy a enrollar más, ¿vale? Lo primero que hemos restaurado ha sido la suspensión. Acompañadme a verlo. Vamos. Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is bogus. Am I gonna see the stars in your eyes? Are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer loving, all or nothing? You hit me like a landslide. Pues así es como hemos montado los nuevos muelles y los hemos restaurado. No tengo tampoco los vídeos de toda la restauración completa, pero habéis podido ver más o menos cómo estaban los muelles. El amortiguador estaba también hecho polvo, que lo pinté anteriormente con Full Dip y no vuelvo a pintar con Full Dip en la vida. Otra de las cosas que tampoco se ve en el vídeo es, para aguantar la parte de arriba del amortiguador, no la copela, sino lo que aguanta el muelle por arriba, tenía esta especie de circlip. Pues esto será lo que llevaba. ¿Tú te crees que con esto podía montar yo el amortiguador? Con razón, cuando desmontamos la cuna, que está por allí, salieron los amortiguadores directamente, ¡pam!, y se abrieron. Era algo que teníamos que reparar. ¿Y cómo lo hicimos? Pues comprando circlips, que os dejaré el enlace en la descripción. Y ya, pues coges el de la medida, este no me acuerdo cuál era, no sé si era 14, lo pones y con esto ya no se te va a ir. Está mucho mejor y mucho más fijo. Vamos a pasar con otras de las cosas que tenía el coche mal. Justo 2 días antes de sacar el motor dejó de funcionar el alternador y ahora mismo os voy a enseñar cómo lo hemos arreglado. Venid. As the sun fades out, I can see clearly, and time slows down. I just want you near me. My heart beats faster, you bring me to life. As I feel your hands on my waist, my body's hypnotized. So come with me, I've got the surprise. Take you to a different space and time. Tell your dirty secrets on me. Love, no regrets, my heart, you can keep it. This is just the start line. Am I gonna see the stars in your eyes? Are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer loving, all or nothing? You hit me like a landslide. Como habéis visto ahora en el vídeo, le hemos cambiado esta piececita. Esta piececita es un puente de diodos que lo que hace es regular el voltaje del alternador. ¿Para qué? Para que le llegue el voltaje exacto y no se pase de voltaje
al subir más de revoluciones el motor. No sé si lo he explicado bien. Pero bueno, ahora otra de las cosas que hemos hecho ha sido el colector de escape. No ha sido tampoco una restauración muy, yo qué sé, es algo sencillo, pero no íbamos a dejar eso mugriento así como estaba. Así que mirad cómo lo hemos dejado, chicos. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there. Como ya os he dicho, era algo sencillito, pero ahora vamos a dar la rampa de inyección. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Pues así es como restauramos la rampa de inyección, le cambiamos los inyectores con sus juntas, que los inyectores fueron un regalo de René. Muchísimas gracias desde aquí, amigo, muchísimas gracias. Lo siguiente que hicimos fue el cárter. No fue especialmente fácil, hubo un tornillo que se resistió. Mirad, mirad.
Pues sí, al final el tornillo salió. Costó lo suyo y al final tuvimos que dejar de grabar. Bueno, tuve que dejar de grabar porque me está poniendo ya negro de los nervios y al final pues salió, chicos. Lo hicimos en Instagram, creo recordar, y subí las historias allí y al final salió. Pero me tocó comprar todos los tornillos nuevos de la Renault, lo cual me supuso 56 pavos y fueron un palazo tierno ahí por unos tornillos. Ahora os voy a enseñar cómo estaba el cárter por dentro porque vais a flipar con... Miradlo. Bueno, el cárter ya está montado. Deciros también que puse un poco más de pasta de la que se ve en el vídeo, pero no iba a estar ahí metiendo todo el rato como pongo pasta, ¿no? Deciros que por ahora no pierde, pero veremos en un futuro a ver qué tal está. Bueno familia, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y a todos los que os habéis quedado hasta el final vais a tener una pequeña recompensa. Os voy a dejar un trocito del vídeo siguiente. Espero que os guste y si queréis ver también cositas de esto, a ver si sabéis de qué coche es, tanto esto, como esto, dejádmelo también en los comentarios y a ver quién lo adivina. Chicos, muchísimas gracias por verme aquí hablando solo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, motherfuckers.